Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a Biblioteconesta, a este programa con el que hoy vamos a estrenar un nuevo mes y vamos a celebrar además también el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que como sabéis es el 2 de abril, en honor a cierto escritor de cuyo nombre No, hombre, algunas personas no no se quieren puede decir en acordarse. este. Y como nada, no lo citamos siquiera. Y como siempre, pues tenemos un saludo desde la Biblioteca de Montijo de José Antonio Teodoro y decía que están con nosotros Marta García de la Biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantada, cada vez somos más gente, vamos a terminar siendo un tablero entero. Sí, sí, al Muy bien, final rellenaremos esto de pantallitas. el En la resto. Biblioteca Luis Martín Santos de la Villa de Vallecas está Pilar Uguina. Hola Pili. Hola, aquí estoy con lápiz y con un papel para apuntar todo lo que nos van a decir los compañeros, porque es que el tema me parece muy apasionante y me encanta. Sí, seguro que va a ser de lo más interesante. Y tenemos por último, pero no menos importante, en la red de bibliotecas municipales de Cádiz, está Yolanda Vallejo. Hola Yolanda. Muy buena. Habrá que explicar un poquito por qué no se puede nombrar al innombrable en este programa. Es Bueno, que, bueno, todo tuyo. la gente de Cádiz lo sabe. O sea, este señor vino a Cádiz y se permitió el lujo de escribir que no le había gustado Cádiz. ¿Cómo le iba a gustar Cádiz a Andersen si era un hombre muy triste? Siempre lo he dicho, era muy triste. Pero bueno, dicho Bueno, esto, paréntesis. triste. Iba a decir, digo, triste era Eugenio y fíjate la que ha liado después de veintitantos años después. Pero bueno, no sé si, bueno, vamos con nuestros invitados. No sé si conocéis vosotros esta historia de Andersen. Sí. Sí, digo, no sé si la conocían porque ellos son de Cádiz precisamente. Son Eva Sánchez Arjona y Roberto Sainz Pantoja, maestros de educación infantil con máster en investigación educativa para el desarrollo profesional del docente por la Universidad de Cádiz. Y desde el año 2021 están desarrollando sus tesis doctorales centradas en la formación de lectores críticos desde los libros ilustrados de no ficción en diferentes contextos socioeducativos, escuelas y bibliotecas públicas. Así que nada, después de todo esto que he soltado, bienvenidos Eva, Roberto, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Pues nada, nosotros Pues hoy, habría que empezar por el principio. Mira, claro, Pili, cuando se planteó este programa, dijo, yo tengo que ponerme con el bolígrafo y el papel, como de hecho está, porque no hay que olvidar que este es un programa de bibliotecarios, fundamentalmente para bibliotecarios. Y uno de los problemas o una de las cosas que más nos llama la atención a los bibliotecarios es precisamente el objeto de estudio que tenéis en vuestras tesis, porque con todas las secciones infantiles y juveniles nos creemos que todo es cuentos para que los ujú, niños lean. Y sin embargo, mira cómo Eva ya pone la cara así, y sin embargo vosotros os encargáis de libros de no ficción. Entonces, empezando por el principio, ¿qué es un libro infantil y juvenil de no ficción? Bueno, pues en la propia terminología encontramos el significado de lo que puede ser, ¿no? Y son pues todas aquellas obras que provienen de la investigación o de la reflexión sobre algún aspecto de la realidad. Son las obras que hemos comentado o que hemos llamado desde hace tiempo libros informativos, libros de divulgación, libros de conocimiento. Pero, y además tratan muchísimos temas, de hecho, cualquier tema que se nos pueda ocurrir, pues seguro que hay libros de no ficción que trata ese tema, ¿no? Pero, ¿por qué estamos estudiando ahora este tipo de libros? Pues por la evolución que han tenido, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de las últimas 2 décadas, pues ha sido un género que se ha ido revitalizando en el mercado editorial. Y de hecho esto lo hablábamos también mucho cuando nosotros estábamos trabajando en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz y le hablábamos con la bibliotecaria, que ellas nos decían, ¿cómo han cambiado estos libros? Porque antes eran un ujú. aburrimiento, eran libros feísimos, eran libros de piratas, eran libros de historia de Egipto, y de ahí nos salían libros con pocas imágenes o con imágenes muy feas, con muchísimo texto que no llamaban la atención ninguna de los niños y que de hecho pues apenas salían en préstamo. No sé si coincido o coinciden ellas con la situación se vive en otras bibliotecas, ¿no? Que me puedo imaginar Sí. que sí. Entonces, claro, nos llama la atención porque este tipo de libros comienza a cambiar. Y tengo aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vemos de buenas a primeras nos encontramos con libros donde la ilustración cobra mucho más sentido, con libros donde
hay menos texto, con libros en los que se plantea que el niño haga algo. Por ejemplo, en este que se llama Ilumianatomía, que es una colección de la editorial SM, ¿qué nos encontramos del tirón? Pues nos encontramos unas gafas interactivas que la tenemos que utilizar y en función de la lente que utilicemos, por ejemplo, vamos a ir descubriendo diferentes cosas, ¿no? Y bueno, pues son libros, como comentaba, que tienen sobre todo mucha ilustración. El texto eh, es, se reduce muchísimo, ¿no? Y vas a aspectos clave. Y lo que antes quizá pues era una información más objetiva, más científica, más pura, pues ahora vemos que eso se reduce y plantea muchas veces incluso más preguntas que respuestas da, ¿no? Y vamos viendo cómo pues llama muchísimo la curiosidad de los niños. Y todos los libros de no ficción son iguales, pues aquí tenemos otro debate que hemos entrado también con las bibliotecarias, ¿no? Porque nos encontramos libros de no ficción que es verdad que tienen un corte más científico, más informativo, este que he enseñado, otro que tengo, por ejemplo, aquí de dinosaurios, ¿no? Que nos da una información pues más objetiva a libros que cuando leemos el título decimos, pero ¿esto qué es? ¿Ficción o no ficción? Y después lo abrimos y nos surge también la duda, porque a lo mejor vemos una trama totalmente narrativa. Y esto es algo que hablábamos con las bibliotecarias desde la dificultad de clasificar este tipo de obras. De dónde se pondría, en la parte de ficción, en la parte de no ficción, qué podríamos hacer. Y no sé si Eva tiene algún ejemplo de este tipo de libros en casa, creo que sí, ¿no? Sí, tengo por aquí dos que podrían ilustrar un poco esa nueva característica que encontramos en muchos libros ilustrados de no ficción, que es permitirse la ficción como recurso. A veces lo hacen desde utilizar el propio cuento como estructura narrativa, ¿no? Y a veces como que ahí nos cuesta ver que esto qué es, ficción, no ficción. Otros que, por ejemplo, utilizan a lo mejor un personaje ficticio que es el que tiene el conocimiento y va apareciendo por las distintas páginas, ¿no? Y es el que nos cuenta la información y bueno, es muy difícil dar una definición, estamos en ello, ¿no? Desde la universidad estamos intentando a ver cómo lo podemos definir, porque hay tanto y hay tantísima variedad que es difícil dar una definición en la que entre todo. Este, por ejemplo, si lo vemos, el misterio del diente, ¿no? Desde la cubierta ya ahí parece algo misterioso, lo abrimos y además, no sé si lo estoy mostrando bien, pero si lo abrimos empieza ahí Dicho con una Eri, historieta. Nos va contando que hay un rey severiano que ha llegado a palacio un objeto misterioso, no saben lo que es, tienen que descubrir lo que es. Y lo que sigue pues son las páginas del cuaderno de campo. Y ya vemos que esto ya sí tiene una característica más propia de la no ficción. Cada doble página nos presenta un animal y sus dientes y la función que tienen con esos dientes. Esto es otra característica también de la no ficción. Antes nos encontrábamos las típicas enciclopedias de animales clasificados por mamíferos, reptiles, a ver, no sé qué. Ahora no, ahora nos encontramos libros en concreto sobre las funciones que tienen los dientes de los animales, libros sobre la vida amorosa de los animales. Hay una colección, no me acuerdo ahora mismo de qué editorial es, pero que se llama Picos, Patas, Boca, y a partir de ahí van presentando los distintos animales. Y esto no es porque sí, evidentemente, esto es porque el lector actual ha cambiado, ¿no? Vivimos en la sociedad digital y parece que el mercado editorial se ha ido haciendo eco y va incorporando, ¿no? Todas esas características que llaman la atención. Aquí tengo otro ejemplo, que no sé, a ver si se ve por aquí, Mocos una semana o 7 días, que igual, ¿no? Este lo abrimos y es una historia de un niño que se resfría, sus padres lo dejan a cargo de su tío, el tío se convierte en un superhéroe, ahí van pasando cosas, nos van narrando una historia, pero en cambio tenemos también información de no ficción y en este caso está muy bien separada. Aquí tenemos la estructura del cuento, la narrativa, pero después consejos del médico en un cuaderno, curiosidades sobre los mocos, nos va dando un montón de información científica y lo va hilando, por ejemplo. Y tenemos muchos ejemplos más, pero que no los tenemos aquí porque los tenemos en la facultad ahora mismo. Estuvimos Y nosotros en un programa hablando de animales asombrosos, no sé si lo conocéis, que es sí, justo del Museo de Ciencias Naturales. Entonces, que si lo necesitáis que lo saque, lo tenemos también a mano, o sea, por si os sirve
de ejemplo. Es que Marta se va comprando, Marta es la antibibliotecaria en este caso, porque ella se va comprando todas las sugerencias que salen en estos programas. Entonces, debe tener su casa como un batiburrillo entre sección infantil, juvenil, cómic. La Mira, del pueblo, el trastero, tengo al marido contento. Dejémoslo. la pregunta clave, Eva y Roberto, es: ¿se puede fomentar la lectura, el hábito lector, el placer de la lectura a partir de estos libros? Claro, precisamente esa es la clave, ¿no? Se habla de un fenómeno que se conoce como ficcioncentrismo. Siempre para el fomento de la lectura nos vamos a la ficción y tiene sentido que lo hagamos. ¿Por qué? Porque es el género, ¿no? La literatura es este espacio libre de interpretación que nos permite, ¿no? Desarrollar ese pensamiento crítico, pero no podemos olvidarnos que la lectura es mucho más. Es ficción, pero también es no ficción. Y justamente las características del lector actual, cuando hablamos de esa alfabetización funcional, de esa alfabetización informacional también, requiere otras competencias. Hoy no podemos hablar de competencia lectora sin hablar de competencia informacional. Y estos libros nos ayudan, ¿no? Y sobre todo frente a toda esa cantidad de información que vemos en Internet, que a veces no sabemos, ¿no? Si la fuente es fiable, si no es fiable. El libro como objeto es importante. Está claro, ¿no? Al principio había como cierto miedo, se perderá el libro, ¿no? El libro no se va a perder. Y justo también las editoriales lo están haciendo y yo creo que lo están consiguiendo bastante bien, porque están integrando, ¿no? Esta parte, ¿no? Digital de los hipervínculos, el hipertexto en estos libros que podemos leerlo pasándonos las páginas, ¿no? Dándonos ese permiso de no leer un libro de principio a fin, ¿no? Por ejemplo. Mira, y Roberto, yo sé que tiene una experiencia como ultrasensorial, que es hacer un club de lectura con libros de no ficción. O sea, Sí, imaginaros, para adultos, como si de pronto nosotros cogemos un libro de ingeniería y decimos, vamos a hacer un club de lectura con uno de los manuales de ingeniería que tenemos nosotros en el 6, no sé cuánto, no me acuerdo ni el número de la ingeniería. ¿Cuál Pili? El 615, por 630, ejemplo. por ejemplo, o eso es medicina, será el No, 630 y algo, espera o que el lo digo. 620. Sí, sí. Bueno, El fíjate, 15 fíjate tú los medicina, enfermería. bibliotecarios y la CDU. Energía El 61 621. medicina. Bueno, Energía 621 sí, pues pues por 626 ahí, el campo. 620 y tal. 62, Vamos a hacer, 62. vamos, vamos a hacer un club de lectura de un libro de ingeniería. Bueno, pues tú has hecho un club de lectura de un libro de ingeniería, entre comillas, pero con niños. ¿Cómo ha sido la experiencia? de varios libros de ingeniería. Pues la verdad que no de ingeniería concretamente, ¿no? Porque es el ejemplo que has utilizado, pero sí con diferentes temáticas. De hecho, planteamos tres clubes diferentes Qué bueno. y cada uno tenía 5 sesiones que estaba dirigido a lectores de 8 a 12 años. Y pues participaron unos 15 lectores, nos reuníamos. Entonces teníamos libros que en el primer club, por ejemplo, estaba más relacionado con la temática del medio ambiente. Y bueno, pues teníamos libros como de la editorial Zaori Books, no sé si os suena, Sí, Ujú. imagino que sí, sí, sí. ¿no? Pues tiene una línea bastante reconocida en el cambio climático, de hecho tiene un sello editorial que es el Club del Pequeño Activista, y utilizamos algunos libros de ese tipo para tratar conceptos como el cambio climático. Utilizamos también estos libros más híbridos, como Eva ya comentaba, ¿no? Por ejemplo, no sé si os suena Cuando el hielo se derrite, que va de la historia de una mamá y un niño que son los dos pues, osos polares, ¿no? Y va contando el deshielo de los polos. Y claro, nosotros leímos como 5 o 6 obras, no leíamos una obra de principio a fin, dependía también de las características, porque no podemos, por ejemplo, leer una obra que tiene un corte más científico de cubierta contra cubierta, porque pues, se pueden aburrir se podrían aburrir los niños, ¿no? Y no, Pueden, no, se aburren se seguro. aburren y nos aburriríamos Y un nosotros fracaso. también, si lo leyésemos ahora. Pero sí íbamos creando diferentes objetivos de lectura. En cada sección partíamos de un hilo conductor que era eco. Nos llegaba siempre que comenzaba el club una carta de un tal eco y claro, con esa carta pues imaginaos quién será ese eco, eco qué significará. Después íbamos descubriendo que era Eco Rivera Sierra,
Fijaos qué nombre más sostenible, ¿no? Y claro, ECO pues nos iba planteando pues diferentes retos. En este caso pues nos pedía que investigásemos sobre el cambio climático. Pues entonces, por cada uno de los libros que ECO nos llevaba, bueno, que empezaba el club con un escape room, que tenían que empezar buscando los libros por las diferentes, por las partes, por las zonas de la biblioteca, tenían que hacer operaciones matemáticas, abrir maletines donde estaban los libros guardados, para ir generando esa motivación a la lectura y crear esos objetivos y esa historia, ¿no? Y claro, pues ya eran 5 sesiones, la primera sesión hacíamos eso y ya después eran 3 de lectura. Y en cada sesión leíamos un libro o dos, depende del objetivo que tuviésemos ese día. Y pues la verdad que fue una experiencia estupenda. A diferencia de lo que podréis pensar que es un aburrimiento, se lo pasaban geniales. De hecho, estaban deseando que llegase otra vez el viernes para volver al club de lectura, ¿no? Porque leíamos la obra, leíamos la obra entera, en el caso de que fuese más de ficción, ¿no? Que utilizase esa ficción como recurso para captar la atención, pues a lo mejor esa la leíamos entera, tipo Migrantes de Isa Watanabe. Esa obra la leímos en un club entera, o el que he comentado, ¿no? Cuando el hielo se derrite, pues la leímos entera. Otra, pues leíamos a lo mejor en algunos apartados concretos. Y siempre acabábamos haciendo una actividad más lúdica, más creativa. Hacíamos un experimento. Recuerdo un experimento que les gustó mucho, que al hilo de leer cuando el hielo se derrite, pues después cogimos un vaso, cubitos de hielo, fuimos viendo qué pasa cuando el hielo se derrite, con un ejemplo de una ciudad que se iba inundando, ¿no? Para que experimentasen aquello que habían leído anteriormente. Y bueno, pues algo que les encantó, y casi todos los participantes del primer club volvieron al segundo y al tercero. Y de hecho, pues todavía incluso nos llegan mensajes de la familia que nos dicen, bueno, ¿y cuándo el siguiente? ¿Y cuándo el siguiente? Lo que pasa es que nos Eva, encantaría Es que cuando seguir. una actividad se Eva, trabaja desde sí, los comienzos, pues yo creo que al final tiene muchas posibilidades de que funcione, ¿no? Realmente. Sí, sí. Eva, y vosotros que sois pioneros en meter los estudios universitarios, los estudios de campo, en la biblioteca, porque a lo mejor sí estamos acostumbrados a trabajar biblioteca-escuela, pero no estamos tan acostumbrados a ser objetos de estudio, ¿no? Porque muchas veces yo pienso en nuestras bibliotecas y digo, si aquí vinieran a hacer un estudio de la universidad, yo querría tener el fondo mejor del mundo, no sé. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están los fondos de la biblioteca en relación a libros infantiles y juveniles de no ficción? Bueno, pues en el caso, nosotros hemos realizado un análisis del Fondo Infantil y Juvenil de No Ficción de la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz. Que bueno, pues ya el hecho de ser provincial, pues también, ¿no? Imagino que le suma, evidentemente. Y tiene mucho, la biblioteca tiene mucho. Y además, lo bueno de estas cosas, de cuando nos ponemos en contacto y colaboramos unos contextos con otros, es que se compraron, a raíz de nuestra intervención allí, se compraron muchos libros también, para hacer los clubs, a partir de las aportaciones, ¿no? Porque para nosotros es importantísimo. Investigamos, ¿no? En la universidad, pero lo que hacemos que cale en la sociedad, que sirva para algo. Lo que ojalá nos gustaría es que se volviese a repetir, pero muchas veces falla lo económico, ¿no? Y que no podemos nosotros estar ahí de por vida. Pero siempre lo que hacemos intentamos que sirva para algo, y en este caso sirvió para eso. La Biblioteca Pública Provincial de Cádiz cuenta con un fondo extraordinario de no ficción. Tiene muchísimo, de gran calidad también, y se aprecia mucho también en la formación que tienen, ¿no? Las propias bibliotecarias que se encargan, ¿no? de la compra y demás. Y precisamente a raíz de ver que las bibliotecas públicas pues cuentan con esos recursos, y si en cambio nos vamos a las bibliotecas escolares, teniendo en cuenta que las bibliotecas escolares deberían ser centros de recursos para la enseñanza y el aprendizaje del currículum, que lo que esa terminología quiere decir es que la biblioteca escolar debería de estar para apoyar los contenidos curriculares, matemáticas, naturales, historia, ciencias, geografía, biología, todos los contenidos del currículum. ¿Y dónde están todos los contenidos del currículum? En los libros de no ficción. Pero ¿qué pasa en las bibliotecas escolares? Que aparte de la situación precaria que tienen la mayoría, ¿no? De ellas, a nivel económico, de personal y demás, la cultura escolar de nuestro país, de muchos otros, el libro de texto,
que reduce la riqueza que en cambio nos podemos encontrar. Al final los niños se acostumbran a leer ese tipo de texto cuando si leen libros informativos, libros de no ficción, ¿no? Como estos que algunos de los que hemos mostrado y a los que nos estamos refiriendo, van a ir adquiriendo un montón de estructura, de diferentes tipologías textuales, porque cada libro también nos presenta muchos tipos de texto. Dentro de un libro de no ficción podemos encontrar noticias, podemos encontrar gráficos, mapas, y esas cosas en las escuelas se da por hecho que los niños la tienen que saber leer. No se enseña a leer desde la decodificación únicamente. Y ya está, y ya se da, en el momento que ya el niño tiene una fluidez lectora y una buena velocidad, se nos olvida, pero no, la lectura es mucho más amplia, tiene unos procesos cognitivos mucho más complejos, que es saber qué objetivo de lectura tengo yo, qué información retengo, con cuál me quedo y cómo la transformo en conocimiento, ¿no? Y luego la aplico. Y justo, que me voy por las ramas un poquito, lo que yo quería decir, aprovechar los fondos que tienen las bibliotecas públicas, ¿no? De nuestra ciudad, de nuestro pueblo, para que esa carencia que tienen las bibliotecas escolares la aprovechen con la biblioteca pública. Y a raíz de ahí surge el programa de lectura no ficcional que se ha llevado a cabo, en mi caso, con la cooperación entre la biblioteca pública y la escuela. Por ciertos motivos, evidentemente por aprovecharnos de esos recursos que nos podéis dar desde la biblioteca, pero también con la idea de que la biblioteca sea algo que los niños y las niñas y los maestros acudan día sí día no a la biblioteca. Debería de pasar eso, de estamos trabajando con tal proyecto, estamos tratando tal tema o contenido curricular, nos vamos a la biblioteca, que tienen ahí un montón de información que podríamos leer y que podríamos pasar un rato agradable, ¿no? Y un poco con esta idea es con la que surge ese programa que yo he llevado a cabo. Y tenéis Eva, yo te con otros. votaría. Perdona, Marta, Eva, yo te votaría. Lo que acabas de decir, trabajando en la biblioteca infantil, me encantaría enseñárselo a todos los profes que vienen a la biblioteca y que hacen las visitas, porque ellos sí que nos hablan de las carencias que tienen en las bibliotecas escolares. Los miles de Jerónimo Stilton heredados que no tienen uso, y que luego lo bueno que estos profesores dicen a los padres y a los niños que vengan a la biblioteca para completar esos contenidos, gracias a que tenemos unos contenidos actualizados, pero chapó por todo lo que acabas de decir. Una pregunta. Habéis visto que todo lo que traigo yo al programa es Sí. canela, ¿eh? Totalmente. Caviar. Porque es de Soy Cádiz. fan. Que una pregunta que os quería hacer. ¿Cómo podremos, desde las bibliotecas, ¿no? El personal de la biblioteca, pero también como este programa lo puede ver, pues, gente que no forme parte de nuestro mundo, pues los profesores o los padres incluso para sus hijos, ¿cómo pueden elegir los mejores libros de no ficción, los mejores libros ilustrados de no ficción en este caso? Hablamos entonces de criterios de selección, ¿no? Venga, va. Claro. Pues mira, esto lo hablamos también mucho con los alumnos de la facultad, que a lo mejor le decimos, bueno, pues mañana tenéis o la semana que viene tenéis que traernos libros de no ficción que consideréis de calidad. Y a lo mejor pues nos traen las antiguas enciclopedias de las que venimos hablando y repasando, ¿no? Luniciclopedia. La claro, la enciclopedia de los Looney, que yo creo que también está, Eso es antiguo, joder. pero sigue casi en todas las bibliotecas, ¿eh? Doy fe Y de érase que una se vez, tiene. érase una vez Una el vez. hombre, érase una vez el cuerpo humano, todo eso. Y se presta, ¿eh? Se presta. Se sigue prestando, Sí, sí, sí. claro. Pero Pero yo creo que se presta también porque no hay una renovación, ¿no? O porque a lo Claro. mejor los bibliotecarios ahí Sí, yo ya no totalmente. tienen. claro, no me quería Yo creo meter yo que en eso. No lo quería decir. no, pero métete, no te métete preocupes. y luego incluso también en los padres, ¿no? Yo, por ejemplo, de la experiencia que tengo en la biblioteca, cuando vienen los padres a la zona infantil y juvenil, nunca se ponen en la parte de materias, entre comillas, donde tenemos Esa era todos la los siguiente libros. pregunta, sí. Pero no estáis dejando que contesten a la primera, ¿eh? Venga, Claro. Entonces, pues y después ya cuando traen esas obras, pues hablamos con ellos y enseñamos las que tenemos nosotros, ¿no? Que sí consideramos porque cumplen ciertos criterios, como, bueno, pues que las ilustraciones sean de calidad, que, que, bueno, pues que sean de diferentes técnicas, ¿no? Que sean ilustraciones que sean de calidad y que llamen la atención del lector. Tenemos aquí estas obras, fijaos las guardas, ¿no? Como están totalmente decoradas, que ya nos pueden dar alguna información y cómo son las ilustraciones, que ocupan cada doble página, hay una ilustración que ocupa casi la doble página entera.
También la información, que sea de calidad, que provenga de la investigación, que el texto no es necesario que sea muy largo. Ya esto va a depender en función de la edad a la que va dirigida, a la que queremos dirigir el libro, ¿no? El tipo de lector al que vamos a acercar la obra. Pues si es de infantil, pues debe reunir ciertas características donde pues, a lo mejor tenga una tipología de letra pues un poco más grande o un léxico más sencillo, ¿no? Para favorecer esa comprensión. Que esto no significa que yo no pueda llevar un libro que a lo mejor está dirigido a un público de 14 años y lo pueda llevar o lo lea con niños de 5 años, porque de eso nosotros lo hemos hecho y lo han recibido perfectamente, porque ahí está nuestro trabajo como mediadores de lectura, ¿no? Cómo nosotros acercamos la obra. Y es cierto que quizás sea muy útil también para las personas que quieran, por ejemplo, o ir a la biblioteca a coger buenos libros de no ficción, que seguramente si están en la biblioteca es porque ya han pasado ese filtro, ¿no? Em, pero también hay blogs especializados que nos pueden ayudar mucho en esta tarea. Por ejemplo, no sé si conocéis a Ana Garralón, tiene un blog Sí. que se llama Ana Tarambana. Y bueno, pues Ana Garralón ha estudiado muchísimo, ha investigado mucho sobre los libros ilustrados de no ficción. De hecho, tiene un libro que para nosotros fue de referencia cuando empezamos en este camino, que es el... Yo lo tengo aquí. ¿Tú lo tienes ahí? Ahí. Leer y saber, los libros informativos para niños. Ese es un libro estupendo porque de hecho también habla de criterios de selección, habla de formas de leerlo, de estrategias para dinamizar este tipo de obras. Y, y bueno, pues ahí también estamos nosotros definiendo esos criterios de selección. No sé, Eva, si quieres añadir algún aspecto más que a mí se me haya podido pasar por alto. La fuente fiable, la mayoría de estos libros te ponen detrás, no sé, en la colección del Gran Libro de los Bichos, el Gran Libro del Mar, te pone, ¿no? El ilustrador, no sé qué, el autor y quién está detrás, ¿no? Te pone experta en bicho y te pone el nombre y te vas y corroboras y es una bióloga, ¿no? Es alguien reconocido. Hay otra colección que es de, ay, ¿cómo es la editorial de Ideaca? Es de Delvides que ha sacado, creo que sí, no sé, quizás me confunde, con las editoriales me confundo un poco después de analizar tantísimos libros, ya vamos. Pero bueno, esta editorial tiene una colección de las antiguas civilizaciones y nos dice detrás que viene la información del Museo Británico, que está realizado el libro en colaboración con el Museo Británico. Hay otra colección de la vida secreta del pipí, la caca, de los mocos, que son bastante divertidos y que funcionan muy bien en infantil, después de haberlo puesto en práctica, pues que tienen a un grupo a lo mejor de pediatras detrás y todas esas cuestiones, ¿no? Que nos ayudan a decir, bueno, pues le estoy dando un libro, voy a compartir una lectura que sé quién es la fuente, ¿no? Que hay detrás. Y esto es muy importante en el día de hoy, ¿no? Que podemos generar cualquier tipo de información, venga de donde venga. Luego también el enfoque lúdico del que hablábamos. Roberto ha enseñado el libro de Dinosaurium, desde la cubierta tiene la entrada al museo y hace una simulación como que con el libro entras en un museo y cada doble página es una sala de exposición. Y bueno, es que hay otros Sí. libros que este lo tiene también, que trae algunos juegos, ¿no? Aquí en este tienes que encontrar los diferentes pañuelos que están escondidos, de mocos que están escondidos, en fin. Cuestiones de que interpelen directamente con el lector. La colección del profesor Astrocat, que está el profesor Astrocat y la de Bárbara Fiore, dentro del propio libro te vienen experimentos para hacer, juegos, cálculos matemáticos, comparar el tamaño de los planetas con frutas que tienes en el frutero de tu casa, en fin, estas cuestiones. Y también está Y un poco después de leer muchos libros con los niños, nos damos cuenta que cuando elegimos este tipo de obras no suelen ser las que más funcionan. claro, Yo y quería haceros una... Uy, perdón. No, siga nada, que Roberto, quería, total. que por Dale, último dale, quería Roberto. comentar con esto de criterios de selección que también consideramos importante conocer un poco las editoriales, ¿no? Que están especializando en esta línea. Antes ya yo creo que hemos nombrado bastante, hablaba yo de Zaori Book, que tiene, es una editorial especializada en no ficción y publica muchas obras de calidad. También Maeva, que tiene una línea de Maeva Young, libros para niños y jóvenes, que también publica muchísima ficción, no ficción, perdón. SM, A Buen Paso, Takatuka. Tiene eh, libros bastante interesantes. sí, Que entonces, utilizan ¿Impedimental más la podríamos meter? ficción. En ¿Cómo? en este grupo de editoriales, ¿Impedimenta lo meteríais vosotros como editorial de calidad?
Impedimenta es el libro que ha Impedimenta enseñado también. Roberto, por Sí, ejemplo, de Sí, es dinosaurio. verdad. que, claro, Luego hay es libros y libros, ¿no? En todas las Todo, claro. editoriales, pero por Mm. lo Yo quería general, haceros Venga, una pregunta. la última y nos vamos. Vale, que sobre todo el tema de relación con otros investigadores de otras universidades, que si tenéis contacto con otros investigadores, porque por ejemplo en la mía lo que tenemos es que gracias a los investigadores se ha creado el fondo del proyecto LIJACE y tenemos en la biblioteca universitaria, ¿vale? Toda la colección de selección de tanto de novela como de álbum ilustrado. Es verdad que no es justo este tipo de libros, pero si tenéis contacto con otro tipo de investigadores en otras universidades. sí, nosotros estamos dentro de un proyecto de investigación que lo lidera Rosa Tabernero Sala de la Universidad de Zaragoza. Son diferentes universidades y compañeros de la Universidad de Granada, de la de Santiago de Compostela, y justo es ahí desde donde surgen, ¿no?, nuestros proyectos también que están en el marco de ese proyecto de investigación. Hubo un primer proyecto que es la primera vez que en España, desde la universidad propiamente dicha, se empieza a investigar sobre este género, porque aunque tenemos a Ana Garralón, que lleva mucho tiempo hablando de ello, es de manera más divulgativa, ¿no? eh, que se llamaba Formar lectores críticos, ¿no? No, ¿cómo era? Formar lectores críticos formar lectores desde los libros ilustrados de no ficción. Ahí se empezaron a encontrar diferentes resultados en los que nosotros participamos también en algunas investigaciones y se vio la necesidad de comenzar otro proyecto que se llama ahora mismo en el que estamos Lecturas no ficcionales para la integración de ciudadanos y ciudadanas críticas en el nuevo ecosistema cultural. Y ahí es donde ¡Qué nombre estamos más largo! en práctica. No me da tiempo a Distintas copiarlo, lecturas Eva, en no me da. distintos Ellos contextos. dicen, ellos dicen el nombre largo, pero que traducido resulta por Roberto y Eva. Si es Claro. que más claro no te lo pueden estar Que diciendo, no os Kili. preocupéis, no os preocupéis por no copiarlo, que se le iba a decir antes a Pili también, porque lo bueno que tienen estas nuevas tecnologías es que esto queda grabado y lo podéis volver a ver otro luego más adelante. O sea que, Eso también es verdad. o sea, ya la antigua usanza aquí copiando. aquí tenemos otro libro que justo sale del primer proyecto, de los resultados que se consiguieron con el primer proyecto de la editorial Grao y que se llama Leer por curiosidad, los libros de no ficción en la formación de lectores. Y que conceptualiza un poco todo esto que veníamos hablando, analiza muchísimas obras, da claves para de hecho, si lo leéis, pues encontráis una plantilla que podéis utilizar para analizar los libros, para ver los contenidos que trata, los tipos de el texto, las ilustraciones, todo, vamos, todos Qué los bueno. aspectos. Roberto y Eva, y vosotros sois partidarios ya desde un punto de vista bibliotecario, puramente bibliotecario. ¿Sois partidarios de este tipo de libros clasificarlos por materias, es decir, darle un tejuelo de CDU o tener un espacio independiente, hacer un browsing, que es lo que llamamos en biblioteca, ponerlo ahí en un mostrador para que lo ojeen simplemente, o qué haríais? ¿Os habéis mirado los dos y os habéis reído? Que es un Sí. tema de debate, de máximo debate, porque justo entrevistando a distintas bibliotecarias aquí en Cádiz y luego también que hemos estado haciendo nuestra estancia de investigación en Chile, en Valparaíso, para contrastar un poco, pues siempre salía este tema y nos explicaban, es que tenemos clasificada la ficción por un lado, que además es la que colocamos más visual y a la entrada de la biblioteca, y casualmente la no ficción, lo informativo, lo tenemos por CDU, que para los propios niños es complicado, porque además la CDU que utilizáis en las grandes bibliotecas, no es la CDU a la que se acostumbra en las bibliotecas escolares que siguen el sistema, que se queda con el primer número, evidentemente, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Y entonces, claro, ya hasta la ubicación en la que están esos libros es más atrás, no visible. ¿Qué nos comentaban las compañeras de la provincial de Cádiz? Bueno, es que nos están llegando, estamos haciendo compras de libros que llaman muchísimo la atención, y nos decían incluso a veces que decimos, vamos a ponerlo en ficción para ponernos en esa parte y que al final salga, porque como lo tengamos escondido ahí detrás, no sale. Es que no se ven. Y Ujú. todos de lomo. De hecho, Y nosotros lo que hacemos estábamos muchas veces. pasando una vez un cuestionario para las familias que venían con los niños a la sala infantil y juvenil y sacábamos libros de los que estaban puestos de lomo en la parte de atrás de la biblioteca, ¿no? Ujú. Y claro, era ponernos allí con los libros y la familia venía, rellenaba la encuesta, pero aparte se llevaba, Nos dejaban la mesa de vacía. Vacía. claro, y nos dejaban la mesa vacía del Y es que libro. no Entonces saben que hay íbamos estas y le maravillas poníamos, escondidas ahí claro. entre tantos libros ahí entre lomos, ¿no? Sí.
y me vais a perdonar, porque hoy sí que soy el malo de la película, porque es que se nos termina el tiempo ya. Y esta pregunta de Yolanda iba fuera de tiempo. Te has podido quedar sin cita casi, Yolanda. Pero bueno, como era tan interesante, te la has dejado. Pero nada, ya lo dicho, que es que llegamos al final, se nos termina el tiempo. Y como sabéis en este programa, ese último ratito lo tenemos reservado para la sección que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy podría haber sido de un libro infantil y juvenil de no ficción, pero como sabéis que a mí me gusta ir contracorriente, pues va a ser de un libro infantil o no infantil, pero de ficción. Y es una cita del Principito que dice que lo más hermoso del desierto es que en cualquier parte se esconde un pozo. Y yo creo que es lo que hoy hemos descubierto. En cualquier parte de esos desiertos, de esa parte de atrás de la biblioteca que decía Eva, que decía Roberto, podemos encontrar realmente un pozo no solo de sabiduría, sino también de gusto por la lectura. Y pues, yo creo Nos que, has dejado bueno, muertos. sí, aunque no sea literatura de no ficción, pero viene fabulosa esta cita. Como siempre, Yolanda. Quiero continuación de este programa, lo siento, Sí, lo necesito. os iba a decir Pájaro. precisamente eso, que se han quedado muchas cosas en el tintero, como, bueno, iba a ser lo de la ubicación y demás que hemos estado hablando, cómo conseguir pues que los niños encuentren más estos libros, pero nada, se nos acaba el tiempo y esto será otra historia y Pero merece ser contada en otra ocasión. repetimos otro día con Roberto y Eva, si os Así que parece, ¿no? nada, no Sí, vayáis sí. muy lejos porque os llamaremos próximamente y volveremos a charlar. Nosotros encantados. Muchas Mucha gracias. suerte con la tesis y muchas gracias por habernos acompañado este ratito. Muchísimas A gracias. vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta Y nos vemos luego. aquí en Venga, 7 días luego. en Biblioteconesta. Hasta la próxima.